Estamos muy agradecidos por el espacio en Proyecto Luz. No salí sola, no viví el proceso sola. Comunidad, dignidad y ternura, resistencia y resiliencia para una segunda oportunidad. Bienvenidos, bienvenidas a Proyecto Luz, un espacio que busca interdisciplinaridad, articulación desde el trabajo social, el espacio vinculatorio, vinculante, las labores que posibiliten lazos entre la práctica profunda y el desarrollo teórico del cuidado integral, en la intención de ser reconstructoras del tejido biopsico-socioespiritual. Hoy tenemos el privilegio y la profunda admiración de dialogar con una mujer que no solo ha atravesado el sistema penitenciario más duro de México, sino que dedicó toda su experiencia para que no se quedara en silencio ni en soledad. Yo la escuché por primera vez en el espacio del Colegio de México, en el conversatorio con mesa participativa a las mujeres olvidadas, y quedé impresionado. Estamos con Beatriz Maldonado Cruz, directora y fundadora en labores conjuntas con Adriana Alanís, de Mujeres Unidas por la Libertad, activista de derechos humanos, defensora incansable de la dignidad de las mujeres privadas de libertad y de quienes recuperan su libertad. Beatriz ha estado en Santa María Acatitla y en las Islas Marías, y desde ahí, en lugar de endurecerse, aprendió a organizarse. En lugar de callarse, fundó una lucha colectiva para llevar higiene, dignidad menstrual, capacitación, acompañamiento legal y sobre todo esperanza concreta, donde el Estado suele decir que no hay nada que hacer. Su trabajo ha sido reconocido por el gobierno de la Ciudad de México y por muchas organizaciones, pero el reconocimiento más importante es el de las mujeres que, gracias a su acompañamiento, han vuelto a crecer y a creer en una segunda oportunidad. Beatriz, gracias por estar aquí, por compartir tu palabra, tu lucha con nuestros espacios inter e intracomunitarios. Este espacio es de respeto, de escucha y de admiración profunda hacia tu trayectoria. ¿Cómo estás hoy, Betty? ¿Qué fuerza te trajo hasta nosotras y hasta nosotros? Muchas Estamos aquí gracias. para escucharte, Betty. Adelante. No, pues antes que nada, muchísimas gracias por el espacio. Y esto ha sido muy importante porque si no nos escuchamos con los ojos, entonces no podemos escucharnos con el corazón. Muchísimas gracias, David, por esta invitación. Y lo que me trajo hasta aquí es justamente es que a través de mi propia historia de prisión, es tratar de concientizar y sensibilizar a nuestra sociedad para que la discriminación y el estigma pues se vaya poco a poco, ¿no? Desapareciendo en el tema carcelario. Mm. Betty, hemos leído y escuchado que transformaste una experiencia de injusticia en una plataforma de lucha colectiva. ¿Podría compartirnos qué fue exactamente lo que en medio del encierro encendió la decisión de no solo sobrevivir, sino de organizarse para dignificar la vida de otras mujeres? Sí, estuve en Santa Marta, Catitla, por el delito de daños contra la salud y todo lo que me pusieron, ¿no? Mi detención fue con 200 elementos del AFI, un helicóptero y 3 perros en mi casa. No solamente me encarcelaron a mí, sino también a toda la familia y también a menores que iban pasando y a personas que iban pasando en la calle. Por eso es el que Mm, me pusieron delincuencia organizada. mm, Lo que pasó conmigo es que eh, sí hubo un delito, ¿no? Pero pues bueno, rápido se los voy a comentar. Mi esposo empezó a tener consumo, ¿no? A tener una adicción a la cocaína. En su momento, en el 2009, nació mi nietecito con prematuro, llevé a mi hija al hospital, pero el bebé lo llevaron inmediatamente a otro hospital, en donde pues todavía no se le había desarrollado los pulmoncitos. Yo me quedé con mm, él y mi hija se fue a su casa, ¿no? También con cuidados. Em, Fallece, mi nieto nació el 22 de junio del 2009, pero fallece el 24 de julio del 2000 de ese mismo año, ¿no? Eh, lo sepultamos todo, me fui a mi casa, durante un mes estuve cuidando.
Eso fue, y a mediados de agosto llegó un grupo delictivo con encapuchados buscando a mi esposo, que porque les debía droga, dinero de droga. Entonces Ujú, le pusieron la pistola a mi nieta de 3 años. Yo como mamá, como cabeza de familia, como abuela, como mujer, ¿no? Lo que hice fue defender a mi familia. Y entonces yo le dije a uno de ellos que me llevara con su patrón, con quien fuera, ¿no? Me pusieron una bolsa, una funda negra, me subieron a una camioneta y me llevaron a una casa de seguridad, en donde me decían que mi esposo les debía dinero de droga. La cantidad en esos momentos fue de 300,000 pesos. Entonces yo les dije que yo les hacía el aseo, les hacía de comer, ¿no? Y me dijeron, no, no, tú te vas a poner a vender droga afuera en tu casa. Que sí o sí, yo ya pagué plaza y todo. Esto sucedió en los años del calderonismo, ¿no? En donde pues la familia michoacana y el cártel de los Zetas se disputaban los territorios de la Ciudad de México. Entonces ujú, yo con el miedo no sabía dónde me había metido. Entonces me sacan de ahí otra vez en la camioneta igual y me dejan pues en un metro cerca. Eh, yo empecé a vender por miedo y por todo, empecé a vender en el mes de septiembre. Y sí, exactamente, exactamente el gobierno estaba coludido, no solamente el gobierno, sino que también la Agencia Federal de Investigaciones, porque a mí me obligaban, cuando yo hablo con el tal jefe, era un colombiano. Entonces, mm, él me obligaba a dejar dinero a la agencia de investigación en la Ciudad de México. Me daba una bolsa y me decía, ve y deja esto y te diriges con el comandante y todo. Yo empecé a vender droga en septiembre de 2009 y mi detención fue el 4 de marzo del 2010. Un día antes de mi detención, yo había leído en los periódicos que habían detenido a comandantes de la Agencia Federal de Investigación porque se les estaba dando protección a los narcomenudistas. Entonces al otro día me detienen y la verdad, yo fue algo terrible porque era día y noche que yo tenía que vender. Yo ni siquiera dormía. Ellos se pasaban a las 7 de la mañana por la cantidad que se había vendido, ¿no? Yo recuerdo que una vez alcé la mirada al cielo y yo le dije, y me dirigí al cielo y dije, quiero dormir. Ojalá, Señor, dame una semana para dormir, ¿no? En ese momento, pues, me detienen, ¿no? Y ya estando yo en prisión, yo dije cuando uno dice las cosas, la boca tiene poder. mm, No, Dios no solamente me dejó dormir una semana, sino que me metió a la cárcel, ¿no? Para que entonces ya dejara de... Así fue como pasó mi situación. Eh, Después las Islas Marías se hicieron federales. Calderón las decretó como federales. Todas las personas que teníamos delitos federales no, nos trasladaron para allá. Pero a mí no me tocaron esas casas que en ese tiempo era una colonia penal. Era colonia porque eran libres. A mí me tocó el complejo penitenciario Islas Marías, en donde eh, pues eran campamentos, eh, pues sin pared, eran mallas ciclónicas de 3 metros con alambre de púas hasta arriba y estábamos enfrente del mar. Eh, Nuestro traslado fue inhumano, recibimos tortura física, sexual y psicológicamente, en donde, pues sí, empezamos a ser tratadas no como seres humanos, sino como animales. Recuerdo que me daban 3 tortillas, ¿no? Y la comida incomible, echada a perder. Yo pesaba 20 kilos. Eh, Tuve 3 veces decidí terminar con mi vida y 3 veces atenté contra mí. Eh, la primera vez intenté colgarme, suicidarme. Recuerdo que se rompió el tubo donde estaba mm, colgándome. La segunda, hasta le hice nudos
a la sábana, nudos tras nudos, para que no se rompiera, porque dije, si se rompe, me voy a caer, me voy a fracturar, no me van a atender. Yo le hice nudos, pues la sábana se rompió. La tercera vez, despidiéndome de mi familia, pidiéndole perdón por ser tan cobarde, cerré los ojos y dije, perdónenme, estoy mal, ¿no? Entonces, recuerdo que cerré los ojos, pero en ese momento vi a mi abuela, vi a mi abuela que siempre me decía eso cuando yo le decía que estaba enferma y que me iba a morir, ¿no? Por los dolores. Vi a mi abuela cerrando los ojos y recordé que mi abuela siempre nos decía, Dios no se lleva chingaderas al cielo. Entonces fue cuando abrí los ojos y yo dije, mm, no, no lo voy a hacer, mm, no lo voy a hacer. Y si quieren guerra, guerra van a tener. A mí me dicen chiquis, chiquicortis, chiqui por chiquita y cortis porque dicen que soy de mecha cortita, ¿no? Desde que mm, yo empecé a dar guerra en las Islas Marías es como me pusieron así ese nombre. Empecé a ser ingobernable, empecé a gritar, empecé a hacer maldades, quemé las estancias, le quemé también la comandancia, porque era de lámina térmica, no eran paredes, eran láminas térmicas. El calor era de 45 a 50 grados todos los días, sin agua potable. Era un rotoplas donde se abrían las llaves y por el moho, por el calor, pues claro, había mm, bacterias, ¿no? Y al abrir la llave salían gusanos, gusanos. Yo tenía que colar en una botella de PET, tenía que poner mi calcetín, ¿no? Para poder colar el agua y poder tomarla. No había comida, no había medicamentos. Entonces llegó el momento en que yo ya no soportaba, ya no podía estar pasando esa violencia, porque a final de cuentas ya me había juzgado y sentenciado un superior, y ellos simplemente nada más eran eh, que cuidadores, tenían que salvaguardar nuestra integridad física y moral. Y eran los primeritos que a nosotros nos estaban este, violentando. Cada rato me decían que yo era una criminal, que mi vida no valía nada, que esa piedra tenía más valor que mi propia vida, porque yo era una vendedroga, que yo mataba a la gente, y tanto no me lo dijeron que yo me sentí culpable. Y yo después decía, por mi culpa estoy aquí, por mi culpa estoy aquí, ¿no? Entonces, sí hubo ahí una violencia institucional, una violencia del sistema, y sobre todo el estar lejos, lejos de la familia, lejos de nuestros hijos, en el Océano Pacífico, sin tener comunicación, sin saber nada de ellos. Creo que esa fue otra prisión, una prisión moral que mm, nosotros no podíamos ya tener, a sufrir ese dolor, ¿no? Así fue como fue mi vida en las Islas Marías. Y sí, cuando la tercera vez que ya no logré quitarme la vida, fue cuando yo dije, bueno, pues entonces decía mi abuela, a darle, que es mole de olla, y yo empecé a tener esa batalla con ellos, ¿no? Me castigaban cada rato por levantar la voz, por mirarlas, que todo el tiempo estábamos con las manos atrás y con la mirada abajo, y no teníamos la oportunidad de hablar con ellas, porque para todo era castigo, castigo, castigo. Yo estuve castigada, tuve un año que para mí fueron muchos años, ¿no? Pero cada rato me castigaban. Entonces, eh, empecé a aprender a tener esa resiliencia. Eh, Cuando a mí me trasladan y me notifican en Santa Marta que iba a ser trasladada, lo único que tomé de mi estancia, de mi celda, fue un lápiz rojo carmín. Que ese mm, lápiz rojo carmín fue mi compañero de viaje y, y cuando empecé a tener estos problemas psicológicos, porque mi salud mental ya se estaba degradando, entonces ese lápiz rojo carmín me salvó la vida. Yo me pitaba los labios, las mejillas, y era como si yo les dijera al mundo que yo podía, que yo estaba viva y que iba a salir adelante. Cuando se terminó mi lápiz labial, pues entré en depresión, fue cuando intenté quitarme la vida. Pero recuerdo que una noche nos dieron rodajas de betabel y las puse a secar
y empecé a utilizar ahora sí que las rodajitas de betabel, a pintarme las mejillas, los labios y volver a mm, otra vez a empoderarme y decir, no, no lo voy a permitir. Y sí hubo una lucha muy fuerte porque tuve que denunciar a la directora y a diferentes custodias y custodios porque nos sobajaban, nos humillaban, pisoteaban. Entonces, mi abogado desde la Ciudad de México, al igual que Derechos Humanos Internacional, porque llegó mi carta a Derechos Humanos Internacional, hicieron una visita, eh, pudimos cambiar a la directora. De hecho, tuvimos un juicio y el mismo juez le dijo a la directora que tenía prohibido acercarse a mí a 2 metros de distancia, que si yo faltaba alguna norma o alguna indicación de la institución, entonces que se llevaría a cabo conforme a la ley, ¿sí? La llamada de atención. Y así fue, la directora no se acercaba a mí ni la comandante, pero eso tuvo que pasar con agresiones, ¿no? Porque yo lo tuve que hacer. De alguna otra manera tenía que decirles que yo era una mujer y que estaba viva, y que era un ser humano, que mm, no era un desecho humano, era un ser humano viviente que tenía derechos. Ahí fue cuando yo empecé como a ser mi propia activista, defendiendo mis propios derechos y las demás. Recuerdo que les mm, decía a mis compañeras que se levantaran, que podíamos tomar ese campamento y hiciéramos un motín. Eh, Fui y le dije a una de las comandantes, así se los voy a decir claramente, que le dije a la comandante, le decíamos la sargento Pimienta, porque era una persona muy fea, muy dolida, ¿no? mm, Entonces le tuve que decir que yo le dije, textualmente le dije, ¿cómo me quisiera dar en la madre con usted? ¿Cómo? Algún día lo voy a hacer, ¿no? Yo mido 1,42, estoy chiquita, mm, y ella mm, medía como 1,70. Y yo hasta le decía, pues ya como nos toque, ¿no? Y ella me dijo, me voy de vacaciones, pero cuando regrese nos vamos a dar en la madre. Le dije, voy a hacer un motín, voy a hacer un motín, se lo aseguro. Empecé a levantar a la población, pero nos castigaban a todas, porque si yo hacía algo, castigaban a toda la población. Entonces nos mm, castigaban en no tener una llamada telefónica, en que no nos dieran ahora sí que lo que nos mandaban nuestras familias. Y pues ellas tenían miedo, ellas sabían, ellas tenían que hablarles a su familia para decirle que estaban bien, ¿no? Al final solamente hablábamos 10 minutos cada mes y la verdad pues esos 10 minutos se iba en lo que contestaban y nada más decíamos, hola, ¿cómo están? Adiós y bye, ¿no? Yo recuerdo que a mi madre, mi viejita chula, que en su momento tenía 70 años, eh, ella siempre, yo le hablaba y yo le decía, siempre empezaba cantándole una estrofa de la canción que es de la Quinta Estación, que yo empezaba a decirle, intento contar que todo está bien, aunque no me lo creas, aunque un último esfuerzo no valga la pena. Y yo le decía, mm, mira, tu hija ya tiene una isla para ella, desde aquí veo el mar, a veces pasan los tiburones, a veces pasan los delfines, tu hija está bien, mamá, ¿no? Y, y nosotros nos poníamos como un código que yo les decía a mis compañeras, a quien llore cuando esté hablando con su familia, cuando salga le vamos a dar en la madre, porque mm, tenemos que decirles que estamos bien, que ellas no sientan ese dolor que nosotros en estos momentos estamos sintiendo, ¿no? Porque imagínate, en medio del Océano Pacífico, el saber que estás sola, que no tienes ni que comer, que ese frío te atraviesa el alma, que ese calor en el día te queme, ¿no? Entonces, ¿qué le cuentas si todas estábamos pasando por la misma situación? Entonces yo le decía a mis compañeras, unas sí nos decían que ellas estaban ahí porque vendían droga o porque traían armas o porque pasó alguna cosita y yo siempre les decía, pues entonces ahora aguanten, así como traían sus armitas y ganan como de narcotraficante, pues ahora aguanten, ¿no? Todo el tiempo me veías a mí con la Biblia, ¿no? Y yo les decía, les leo un mm, pasaje y luego tratábamos como de hacer esta obra como obras de teatro con los pasajes de la Biblia, ¿no?
No mm, teníamos reloj, no sabíamos qué días eran, solamente sabíamos que era un domingo porque iba un padre o iba el pastor, ¿no? No siempre había. Hacíamos ejercicio, pero cantábamos nosotras mismas, ¿no? Una canción y haga de cuenta que empezamos a hacer ejercicio, zumba, ¿no? No teníamos talleres, no teníamos nada, simplemente estábamos ahí abandonadas en esa isla. eh, Parecíamos como si fuéramos, eh, iba mucha gente como a observar el campamento. El campamento se llamaba Reguilete. Entonces, solamente lo que teníamos era cortar alfalfa mm, y criar conejos, criar peces. Y nos llevaban, si me portaba bien, pues nos llevábamos, pero como yo todo el tiempo estaba castigada, no me llevaba, no salía de ahí, no salíamos. Llegó el momento en que llegó una chica de Mexicali y ella era muy cristiana. Entonces ella me enseñó la Biblia y me dijo, mira, Betty, lee este pasaje. Y decía ahí el pasaje, sométete a la justicia y serás libre. Y yo mm, decía, no, ¿cómo? ¿Por qué? No, 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 no. Sin embargo, empecé a cambiar y empecé a dar clases de lectoescritura, alfabetización, porque había muchas de las comunidades indígenas que hablaban dialecto. Y yo les empecé a enseñar, ¿no? Cambiaron a la comandante y la comandante me dijo, te voy a dar a ti para que te permita darle clases a las mujeres. Me compraron un pizarrón enorme, color blanco y muchos colores. Para mí fue algo maravilloso, ¿no? Me empecé a portar bien, pero aún así, eh, pues yo ya estaba afectada mentalmente. Recuerdo que pesaba 20 kilos y me empezaron a llevar a las hortalizas a cortar la alfalfa. Había un señor que se llamaba Benjamín, que él era libre de los colonos anteriores y él cuidaba la hortaliza. Y me decía, señora mm, Chiquis, ¿por qué usted está tan flaquita? ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? ¿No? Mis compañeras les decían que yo no comía, porque yo decía que Dios me alimentaba. Y entonces el señor Benjamín un día me llevó una coca y 3 tacos de barbacoa y mm, los escondió en las popós de los conejos porque no podían acercarse a nosotros. mm, Entonces, sí fue algo, una situación terrible que yo viví en ese año, que fue en el 2011 porque muchas mujeres fueron trasladadas allá, vi cómo fallecieron muchas mujeres, eh, y yo sabía que si no me ponía lista, yo también iba a terminar en una fosa común. Y saber que iba a estar tan lejos que ni siquiera mi familia iba a recuperar mi cuerpo, ¿no? Que claro, igual mi cuerpo hubiera cabido en una caja de cerillos, ¿no? Entonces, mm, yo les decía a mis compañeras, voy a organizar y voy a hacer un motín. Señor David, cuando uno le pide al cielo con el corazón, mm, llegan las bendiciones. Llegó un momento en que yo fui trasladada otra vez a Santa Marta, gané mis amparos. mm, Y, y recuerdo ese día, a mí me operaron de la vesícula y recuerdo esos días que salí del hospital, le hablé por teléfono a mi mamá y mi mamá me dijo, pensé que ya no ibas a estar allá porque ya ganaste tus amparos. Te lo pedí tanto a mm, Dios, te lo pedí tanto al cielo que me ujú, liberaron de ese lugar. mm, Pero a mí me regresaron en el 2012 en octubre, casi al año. ujú, Pero en febrero del 2013 se hizo el motín. Se hizo un motín allá y yo quería regresarme para desquitarme de todo el daño, de todos esos golpes que nos dieron, de mm, todos esos tocamientos en nuestro cuerpo por parte de la autoridad. Cuando me entero de que por las noticias de que se había hecho un motín en las Islas Marías, yo decía, ¿por qué no estuve? Yo le quería pegar así, ¿no? Pero, pues bueno, bien dicen que cuando no le toca a uno, no le toca, y aunque, ¿no? Aunque se ponga. Entonces, mm, creo que todo esto que yo viví fue lo que a mí me fortaleció
para que yo pudiera salir en defensa de los derechos humanos de las mujeres que están privadas de su libertad, porque justo o injustamente detrás de las rejas, ellas son seres humanos. Nadie nace siendo criminal ni delincuente. Son situaciones, son contextos diferentes, ¿no? En que por qué una mujer está en prisión, hasta por hambre están, o por un hombre porque las involucró, porque simplemente así fue el destino, ¿no? Yo no salí con odio, yo no salí con ira, que sí, sigo pagando un daño colateral, pero lejos, como se lo dije a un ministro, hace poco se lo dije al ministro. Si yo hubiese salido con ese odio y ese coraje, yo hubiera organizado un cártel de mujeres justicieras y estuviéramos en este momento siendo el terror de todo el país. Porque muchas mujeres salen con mucho odio, muchas mujeres salen con ira porque perdieron todo. Sin embargo, lo que yo estoy haciendo es de que la reinserción social sí existe siempre y cuando haya redes de apoyo, pero que se haga desde la humanidad, desde la empatía, no solamente nada más ser punitivos de, ah, estuviste en prisión, sean hombres o sean mujeres, ¿no? Entonces, nosotros damos acompañamiento también a hombres. Hay muchos hombres que también están por delitos fabricados por parte de la autoridad y las mujeres también, ¿no? Nada más que en este caso, pues mi historia, nuestras historias de prisión tienen que servir como herramientas para incidir en políticas públicas y poder cambiar, ¿no? A la hora de juzgar o de sentenciar a los seres humanos. Entonces, así fue como yo empecé, pero primero fue el dolor que me empujó a poder estar en esta lucha. Betty, eres maestra viva para nosotras, para nosotros. Eres una luz inmensa porque en ocasiones hay personas, sabemos personas que queremos ir a un espacio a imponer, ¿no? Llámese comunidad religiosa o jurídica o de asesoría, y tú traes y vienes con todo este acompañamiento y este trabajo que a mí se me hace una palabra de anuncio amoroso, humano, como mencionas, pero también de denuncia, de crítica, de acercamientos, de elaboraciones y trabajos profundos, donde construiste sororidad en los momentos más difíciles, como los que nos estás comentando, en las Islas Marías y en Santa María Catitla, donde el sistema en ocasiones está diseñado para fragmentar, para no ser humano precisamente, para tratarnos como desecho cuando hemos cometido algún error, alguna cosa por la cual se nos está injuriando y que se nos cayó algún tipo de espacio penitenciario. Betty, ¿qué aprendió usted de otras mujeres privadas de la libertad que hoy sigue aplicando en Mujeres Unidas por la Libertad? ¿Qué nos puede compartir de ellas, todas estas comunidades que usted lleva adentro? Pues mira, dentro de prisión nosotros no nos vemos como delincuentes. Nosotros nos vemos como madres, como mujeres, que, que por un sistema fallido, ¿no? eh, nos han criminalizado. Entonces, aprendimos a ser hermanas, aprendimos a querernos. Sé exactamente lo que se vive en prisión y que las mujeres, sí tenemos mujeres que son muy, violentas, pero si son violentas es porque no recibieron amor, ni de parte de sus padres, ni de parte de la sociedad. Entonces, o es simplemente nada más un caparazón para que ellas no sientan, ¿no? Como este dolor que a gritos, ahora sí que es un grito en silencio lo que ellas hacen. Aprendimos a querernos, a ser solidarias, ¿no? Las mujeres son las más olvidadas en las cárceles. Si comparamos un centro penitenciario de hombres y una de mujeres, en, en las de los hombres hasta el padrino de la comunión va, el padrino de las chelas, el padrino de todo, pero con las mujeres no. Las mujeres son más criminalizadas. Entonces, aquí hay la desigualdad social y judicial, ¿no?
Hay mujeres que solamente están nada más porque se les dio la gana a la autoridad tener una estadística. En México existe más de 15.000 mujeres privadas de su libertad y el 60 o el 70% son mujeres que no cometieron el delito y que también hay Mm, un gran abandono. Mujeres que, yo lo digo el amor romántico, ¿no? Porque sabemos a veces que nuestras parejas están cometiendo delitos, pero claro, nos pagan de esta manera, nos involucran, pero nos pagan en darnos lujos, en llevarnos a los mejores lugares, en ropa de marca y todo, pero también están comprando la dignidad de las mujeres. Entonces, el amor romántico o las mata o las encarcela, porque sabemos también que hay muchos hombres que son violentos, pero tenemos la mala idea de que algún día van a cambiar, pero lo que se necesita no es una psicología, ¿no? Sino que se necesita más allá de la psicología, es como ver las conductas criminales que ya se está viendo. mm, Es un psiquiatra, son otros estudios. Entonces muchas de nuestras mujeres están privadas de su libertad por el marido, por el novio, por el amigo, por el jefe, hasta, mm, así lo voy a decir, y con mucho respeto lo digo, pero así ha pasado, hasta por los padres de la iglesia, porque hacen mm, fraude y le echan y responsabilizan a quien está, pues, en eso, en lo contable. Tuve dos amigas que estuvieron por un padre y fueron mm, sentenciadas por fraude. Quien hizo el fraude fue el padre, ¿no? Entonces, ya aquí ni siquiera la religión se salva, pero mm, eh, eso es lo que nosotros hacemos. Eh, Aprendimos a vivir dentro de prisión teniendo una unión y a pesar también de la violencia que viven las mujeres desde antes de su detención, pero sin embargo, somos una comunidad, somos una hermandad en que todas vivimos lo mismo. mm. Platicábamos antes de entrar al espacio, Betty, que has logrado llevar productos de higiene básica y dignidad menstrual a espacios donde el Estado los niega, porque comienza por ahí entonces, ¿qué representa para una mujer privada de la libertad recibir no solo una toalla sanitaria, sino el mensaje de que su cuerpo sigue importando sus dolores, su proceso, sus estadios, lo que ella está viviendo, porque sigue siendo y seguimos siendo y somos humanos en espacios distintos, ¿verdad? En México se habla mucho de reinserción, pero usted sabe que la salida de prisión a veces, pues no es un final tan feliz en muchas ocasiones, sino otro inicio difícil, a veces más difícil o igual de difícil. ¿Cuáles serían los obstáculos que usted observa que enfrenta una mujer al recuperar su libertad y qué funciona realmente para superar estos obstáculos, Betty? Y bueno, cuando nosotros empezamos hace 6 años casi, empezamos con una menstruación digna dentro de prisión. ¿El por qué? Un derecho visibiliza otros derechos. La importancia de un Mm, proceso biológico es que se les dé seguimiento, que las mujeres o tengan una vida libre de violencia y que tengan una vida digna dentro de prisión. El hecho de estar detrás de la reja no significa que también nuestra menstruación tiene que ser condenada, sentenciada al olvido y al abandono. ¿Por qué? mm, Porque tenemos mujeres con cáncer cervicuterino, cáncer de mama, porque no se les da la debida atención. Mujeres que han fallecido por la misma situación y por eso es de que nosotros empecé con esto. Esto es a nombre de mi amiga Claudia Taurina, que ella estuvo 12 años en prisión, salió a mediados del 2018. Ella tenía un sangrado enorme, sangrados enormes, hemorragias dentro de prisión, pero nunca se le hicieron los estudios pertinentes. Cuando ella sale en junio del 2018, va al médico, está libre y le dicen que tiene cáncer cervicuterino. Lamentablemente el cáncer ya estaba muy avanzado. Mi amiga, mi hermana y mi compañera de vida dentro de prisión falleció el 4 de agosto del 2019. No mm, solamente estuvo en prisión su cuerpo, ¿no? Sino cuando sale,
tuvo una prisión con una condena que fue letal. Ella falleció porque no se le dio la debida atención a una menstruación irregular. Es por eso que nació lo de súmate a un periodo digno dentro de prisión. Por ella, por ella lo hice, mm, porque mm, casi casi ella murió en mis brazos y lo último que alcanzó a decir fue, chiquis, no las abandones, son nuestras mm, hermanas, ¿no? Entonces, me dolió muchísimo y justo esto, lo de menstruación, apenas en esta semana se leyó el dictamen en el Congreso de la Unión, en donde se aprobó la iniciativa para reformar la ley de ejecución penal a favor de una menstruación digna en prisión. Solamente falta el Ejecutivo para que haga un decreto nacional para que las mujeres privadas de su libertad tengan toallas de gratuidad, ¿no? En los centros penitenciarios, pero no solamente la toalla, sino que también es la visibilidad para prevenir el cáncer de mama y cáncer cervicuterino, el derecho a a la salud sexual y reproductiva. Hemos logrado este paso casi a 6 años que empezamos. Y esto es un logro que estamos muy contentas. Y cuando mm, empecé, con esto decían que por qué yo tenía que hablar de la menstruación, que era de uno, que era privado. Dije, no, no, no es privado. Privado cuando esté en tu casa. Pero ellas están en un lugar público y se tiene que mm, saber, ¿no? Que las mujeres ni siquiera tienen una toalla femenina. Tienen que gestionar su menstruación con un calcetín, con un cubrebocas, romper sus playeras, los pedacitos de colchón, de una espuma, de, de periódico, de revistas, hasta, hasta estas plantillas de los zapatos, de los tenis. mm, Eso no es dignidad. Entonces, empecé todo esto por ella, por mi amiga Claudia, que en paz descanse, y que la que siempre me ha acompañado y me ha fortalecido desde allá arriba. Entonces, y la salida de prisión, pues creemos que, ay, se abren las puertas y todo color de rosa. Dios santo, es otro proceso y es otra mm, condena, porque yo salí sin hogar, yo salí con una mano atrás y una adelante, sin saber qué es lo que iba yo a hacer, sin trabajo, mm, con una edad ya avanzada, que nadie me iba a dar trabajo. Yo salí con 50 años. Bueno, estoy en el quinto piso, departamento 9 ahorita. mm, mm, ¿Sí? Entonces, ¿quién me iba a dar trabajo? Entonces yo lo mm, que hacía era que alguien me acogió en su hogar, me acuerpó y de la misma comida que hacíamos, pues me salía a vender afuera en la calle, de 5 comidas, ¿no? Me acuerdo que los daba en 50 pesos la comida corrida. mm, Y yo dije, aunque sea, ¿no? Para algo, porque mm, justo mm, cuando salimos no tenemos esta red de apoyo, las mujeres no tienen un lugar donde vivir y entonces después de una población de carcelaria, ahora son parte de una población de calle. mm, Lo que estamos buscando nosotras es un lugar para convertirlo en una casa de confianza temporal. No me gusta decir albergue, ni refugio, ni una casa de medio camino. Es una mm, casa de confianza temporal para que las mujeres estén de 3 a 6 meses fortaleciendo su reinserción social y en ese tiempo nosotros podamos empoderarlas, acompañarlas y poder buscar un cuartito y buscarle un empleo. Damos talleres sustentables para que ellas también tengan una autonomía económica para que ellas puedan tener proyectos de vida, para que no vuelvan a reincidir y regresen otra vez a prisión. wow, wow. Betty, la comunidad, las asociaciones, los grupos religiosos, la gente que intenta elaborar trabajo social, Betty, ¿cómo le podemos hacer para conectarnos con asociaciones como Mujeres Unidas por la Libertad e ir apoyando de manera sencilla, práctica, con lo que podamos, tengamos, para crear estas redes que usted menciona y sumarnos a las historias también de trabajo conjunto? Hay segundas oportunidades con nombre propio y usted está trabajando íntimamente con las mujeres que se acercan a usted y que no solamente les da asesoría legal, sino también acompaña sus procesos con estas tutorías que
usted nos mencionaba también en otros espacios que a veces no sabemos cómo el propio Estado profesional de la violencia, al terminar con el ultraje y el despojo de la dignidad, de la ternura, del cuidado, a veces salimos o salen y no sabemos cómo apropiar, cómo acobijar, acuerpar, ¿no? Cómo dar calorcito. ¿Usted nos podría dar algunos ejemplos, algunas formas en las que pudiéramos unirnos, seguir aprendiendo, hacer lazos, trabajar en conjunto? ¿Qué nos podría compartir para ello, Betty? Pues creo que esta solidaridad se hace desde la misma empatía, ¿no? De estos, este trabajo que nosotros llevamos. No, cuando yo salí tenía miedo, mucho miedo, mucho, de levantar la voz y, pero pues yo dije, si salí de un infierno, Mm, ¿por qué no me puedo enfrentar a otro? Un infierno institucional, un infierno del sistema, ¿no? Le pedí mucho al cielo que me acompañara, que me fortaleciera, que esta mujer que entró a los 40 años de prisión, a prisión, volviera a tener esa misma sonrisa. Yo empecé a tener problemas médicos porque por la misma descalcificación de mi cuerpo, yo, por ejemplo, no puedo, soy fuerte, pero me quiebro, ¿no? Tengo descalcificado mi cuerpo óseo. Cualquier cosa que haga mal se me fracturan las manos, todo el tiempo son los dedos, ¿no? eh, Se me cayeron mis piezas dentales. De hecho, hace poquito me hicieron mi puentecito, pero pues yo con ese puente parece que soy rusa y soy española porque yo no puedo hablar. Entonces yo dije, fuera, fuera, no quiero nada, no. Em, ujú, pero también porque no tenemos ni siquiera una atención médica en eso. ¿Quién nos va, qué médico, qué dentista va a ir a hacer su trabajo gratis a los centros penitenciarios? Lo que necesitamos justo es esto, David. Necesitamos hacer como una red de apoyo de profesionales, mm, ¿no? Dentistas, optometristas, ginecólogos, ginecólogas, pediatras, eh, médicos que, que nos den como estas, digamos, ay, no me acuerdo, médicos que lleven una salud integral para evitar la diabetes, ¿no? O la obesidad dentro de prisión. Creo que esto sí sería muy importante, ¿no? Y sobre todo campañas para concientizar, para sensibilizar. Por ejemplo, hacer estas campañas de para recabar productos necesarios básicos para un ser humano, que por ejemplo, mm, ya si es ahorita a lo mejor sí va a haber como esta ley, ¿no? Pero en lo que ven el presupuesto, para ver cuánto van a dar, ¿no? Porque tenemos muchísimos centros penitenciarios, entonces, pues entonces hay que hacer como estas eh, campañas para recabar productos de higiene menstrual, ¿no? Que la salud sexual mm, y reproductiva, que son las toallas femeninas. Hice yo una campaña que se llama Las Lolas también importan, ¿no? Que son productos de brasieres, sostenes, corpiños, tops, pantaletas, champú, jabón, eh, todos estos productos que se necesitan, porque las mujeres, si no nos van a ver, no tenemos un brasier o un corpiño. Mujeres que tienen un busto demasiado grande necesitan esa prenda especial, porque también es una parte que no lo ve la autoridad, pero también es una falta de atención a la salud, porque las mujeres que tienen mucho busto tienen problemas de columna. mm, Las mujeres, entonces, ¿cómo es que nosotros podemos hacer esto? Simplemente con campañas, ir en conjunto, a lo mejor, no sé en qué estados están ustedes, pero a lo mejor poder hacer una campaña em, en el estado donde están, decir, súmate, a, concientízate, sensibilízate y ayudar al prójimo es también ayudar a uno mismo. Entonces,
jabón, toallitas sanitarias, y nosotros nos encargamos de hablar con las autoridades de los centros penitenciarios de algún estado para decir, queremos aportar para una salud sexual reproductiva efectiva. Acompañarlos a ustedes para que nos permitan darles estas a las mujeres, a kit, Ujú, porque por ejemplo nosotros en Santa Marta es la que tiene más población, son 1,640 mujeres. ¿Te imaginas eh, juntar 1,600 jabones, 1,600, digamos, brasieres, 1,600 choninos, 1,600 champús, 1,600 cremas, 1,600 paquetes de toallas femeninas, aunque sea de 6, 4 paquetitos? Para nosotros es demasiado. Sin embargo, lo hemos logrado, pero esto es a base de estar incidiendo y que también alguna ujú, empresa nos ha acompañado. Una empresa nos da una donación para todo el año. No solamente estamos en la Ciudad de México, sino también damos todos estos productos al Estado de México, a los 7 centros penitenciarios. Entonces, sí es algo que nosotros podemos hacer desde nuestras trincheras, hacer como decir, hagámoslo, que no nos importe si son culpables o inocentes, sino simplemente nada más dirigirnos como seres humanos. ¿Qué nos importa? A final de cuentas, ya están pagando por un delito. A final de cuentas ya ujú. están sentenciadas y a lo mejor mujeres que no van a salir libres. Pero sí no dejar de ser seres humanos. Creo que esto es lo principal, David. Ujú. Ay, muchas gracias. Abrimos el espacio también para si algunas participantes que están acá con nosotros en Proyecto Luz quisieran hacer una pregunta, si quieren establecer algún diálogo con Betty, lo pueden hacer con toda confianza, para que no nomás me escuche yo. Ahorita tengo otras preguntas, pero también para que podamos compartir en comunidad. Estamos en su espacio. Adelante. Adelante, Dina. Dina, adelante. No se Ya, escucha, Dina. es que no encontraba ¿cómo se llama? El micrófono. Ya, tengo una pregunta. Eh, yo tengo la idea de que el Estado tiene que cubrir eso. Para mí, esa es una de las razones por las que pago impuestos, no solamente para mi beneficio en cuanto a mi estadía en una localidad, sino que yo pago impuestos también para que las personas que están privadas de su libertad tengan atención integral. Entonces, creo que yo estoy muy de acuerdo en que tenemos que solidarizarnos, tenemos que ser empáticos, tenemos que buscar apoyos, ayuda, pero tenemos que exigirle al sistema también que cumpla con su deber. O sea, como ciudadanos normales, tenemos que exigirle al sistema que cumpla con su deber. ¿Cuánto es? Entonces, pues mi pregunta es esa. ¿Ustedes han estado gestionando algún tipo de, pues no sé, ah, ayuda legal para que esto sea una realidad en la vida de las personas que lo necesitan? Sí, Hasta ahí queda mi sí, pregunta. sí, Dina. Nosotros lo que hacemos es incidir en ellos, ¿no? Lamentablemente, eh, gobiernos van, gobiernos vienen, pero eh, siempre se olvidan de esta población carcelaria. Entonces, se olvidan de ellos, las excluyen y pues entonces no hay una partida presupuestal para eso, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos? Entonces, tenemos que ver desde nuestras trincheras con qué comunidades trabajamos. Yo creo que todas estas organizaciones que están en defensa de los derechos humanos es porque vivieron historia.
Entonces, justo nuestras historias son herramientas para incidir en políticas públicas, exigir al Estado que visibilice las condiciones y las necesidades de las mujeres que están privadas de su libertad, porque lamentablemente es así como se tiene que trabajar con el Estado, ya sea el pasado, los pasados, ¿no? Porque nos han gobernado con la espalda. Y más se olvidan de las mujeres que existen y resisten y en espera de que se les dé atención o que se les dé una solución en sus problemas. Por ejemplo, ahorita vamos, ¿no? Tengo una mujer en esa sur, en el reclusorio en esa sur, eh, que ya tiene un cáncer terminal. ¿Qué es lo que yo estoy pidiendo? Que así como tenemos derecho a vivir dignamente, también tenemos el derecho de morir dignamente en nuestros hogares con nuestras familias. Si ya no hay nada que hacer, entonces hay que empezar a incidir a que tener una muerte digna, ¿no? Por ejemplo, ahorita me estoy viendo que Caram, el de los 43 Ayotzinapa, ¿no? El de los desaparecidos, a él le dieron una medida cautelar cuando solamente tenía presión alta, ¿no? Y que se puso grave, apenas hace poquito lo acaban de internar al hospital. Eh, ¿Por qué le dan el privilegio a un hombre que también fue un delincuente, ¿no? Digámoslo así, por la responsabilidad de los desaparecidos de Ayotzinapa? ¿Y por qué a una mujer no le dan una medida cautelar cuando ya tiene una enfermedad terminal? Entonces, justo la mamá ayer me habló y me dijo, mi hija está muriendo, solamente quiero que muera en mi casa, ¿no? Ahorita sí tenemos abogados, pero no son abogados del área de litigio, no tenemos. ¿Por qué no tenemos? Porque no tenemos con qué pagar. Nuestros proyectos van a convocatorias, ¿no? Y el tema carcelario no es bienvenido en los proyectos. Con trabajos tenemos presupuestos o tenemos fondos, pero los fondos son internacionales, no es de aquí, no son de aquí. Entonces, por eso llevamos a cabo todas estas actividades sociales. Pero lo que busco son abogados pro bono. Por ejemplo, en este caso ahorita con esta chica que ya está, pues digamos, en sus últimos días, lo que quiero es conseguir ahorita un abogado y decirle, ¿sabes qué? Ayúdame a gestionarlo para que se le dé la oportunidad a esta chica que muera en su casa, como debe de ser, con dignidad, ¿no? Y no en una cárcel, cuando ni siquiera ella cometió el delito. Entonces, es bien difícil porque si te digo, Dina, llevamos 6 años solicitando la demostración digna en México y apenas en esta semana se aprobó para reformar la ley de ejecución penal. 6 años duró la lucha. Llegó, estamos en espera de que la presidenta haga la promulgación, lo decrete para que se haga ley, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar así. De alguna manera se tiene que trabajar así porque ellos son omisos e indolentes. Gracias, Betty. ¿Alguna persona más? Antes de hacer una última pregunta para Betty, ¿alguien más quiere participar? Sigo con la mano levantada. Adelante, adelante. Ah, este, bueno, quisiera preguntarle a esta señorona, este, ¿qué podemos hacer nosotros? O sea, yo soy una persona que trabaja con indigentes, con las madres que han sido objeto de violencia vicaria, pero no me alcanzan ni el tiempo y mucho menos los recursos, porque no tengo recursos ilimitados. Pero yo veo que en la medida que uno se esfuerza, pues como que una gotita unida a otra gotita, pues al final es aunque sea un chorrito de agua en la boca del sediento. Y mi pregunta es, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros, personas privadas? Porque yo hice la pregunta exactamente porque el Estado, pues el Estado no nos atiende ni siquiera a los trabajadores que lo mantenemos, no nos responden, porque de hecho, pues yo me acabo de pensionar y yo digo, yo viví un proceso laboral en donde vi todas las injusticias que ustedes puedan imaginarse. Y yo digo, bueno, el Estado no nos atiende a nosotros, que lo mantenemos. ¿Qué se espera de una persona que se supone va a abusar de los recursos del Estado y que no ha aportado
Entonces, pues casi nada, obviamente. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Porque el Estado sabemos que estamos en un estado fallido, desafortunadamente, y no va a responder, y no es México, o sea, es un estado fallido global, porque esta historia puede ser narrada en un montón de lugares. Le podemos poner geografías indistintas y es la misma. Entonces, nosotros, Sí, ¿qué puedo hacer, Dina? pues mira, sí, efectivamente el Estado es omiso o indolente. Sin embargo, si nosotros esperamos que el Estado haga su trabajo, van a pasar los años, van a pasar los años y entonces esto ya depende de nosotras, ¿no? Eh, Te voy a leer algo que dice, hospédense los unos a los otros, sin murmuraciones. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores, que la multiforme gracias al Señor. Yo soy muy espiritual. A mí no me vas a ver en la iglesia y tampoco con los cristianos, pero soy muy espiritual, la verdad. Yo no necesito que un señor o un pastor o alguien me venga a decir lo que yo tengo que hacer, sino simplemente es abrir los corazones. Cuando se entrelazan corazones, suceden cosas maravillosas. Si en todas las personas que estamos aquí presentes podemos declarar algo, se va a hacer. Se va a hacer porque así es y así está escrito. En el camino nos hemos encontrado muchísima gente, buena, mala, pero si también son malos es porque algo les pasó y también hay que ser solidario. Yo en este caso, como se lo digo, si desde nuestro propio humanismo podemos ser mejores, que si el Estado, que si las autoridades, que las palabras, la boca tiene poder y cuando uno realmente tiene esta convicción de ser derechos con los derechos humanos, siempre va a salir algo bueno. Te lo digo por experiencia, porque cuando yo estuve sin comer en las Islas Marías, solamente le pedí a Dios que me diera 3 días. Lo grité, me hinqué, besé el piso y le pedí perdón al piso por pisarlo. Y le dije que me perdonara por todos mis pecados y por todo lo que había hecho. Entonces miré al cielo y le dije, dame de comer, que me estoy muriendo de hambre. 3 días. Y la gracia de Dios llegó hacia mí. Los que están presentes soy testigo de cómo casi casi bajó Dios a darme de comer 3 días. Nos dieron sopa, agua de sabor, nos dieron una milanesa con arroz, con salsa, con tortillas. Al otro día nos dieron gelatina, fruta picada, tortas de jamón. Al tercer día nos dieron un arroz con huevo. En la tarde nos dieron chicharrón en salsa verde, con papas, con frijoles. 3 días. Y yo le dije al Señor, al cuarto día me voy a comer tus papas crudas, tu café insípido. Y así pasó. Esos 3 días me alimentó. Pero fue porque también yo tenía fe, ¿no? Yo no voy a la iglesia, simplemente cuando necesito estar y hablar con el Todopoderoso de allá arriba o quien sea. Tenía una amiga que me decía que Dios no existía y ella blasfemaba y decía, así se los voy a decir, decía, pinche mono, hijo de tu quién sabe qué madre, me trajiste aquí cuando sabes que yo no hice nada, te odio, desgraciado, infeliz. Y la mamá me decía, Betty, por favor, dile que se calle a Lupita, que porque Dios nos va a castigar. Y yo les dije, déjela, déjela, porque el Creador sabe quién es su hija y sabe por qué lo dice, déjela. Ese mismo día, yo le dije a la señora, Martita, Martita, tú vas a ser libre, no te preocupes. La llamaron a jurídico, yo me fui a por mi charolita, con mi charolita a la comida, me formé, saqué comida para ella y después como se tardaron mucho, pues yo ya no comieron, pero yo después vi que ellas traían sus maletas, su escoba, sus botes, su colchón, sus cobijas y todo, y entraron a mi estancia y yo les dije, ¿ya las cambiaron? Y me dice, no, Betty, nos vamos.
Nos dieron la absolutoria, nos vamos. Y yo en ese momento yo le dije, chale, señor, me hubieras dicho que así te hablara y en ese momento te hubiera hablado, así a lo mejor ya estuviera siendo libre, ¿no? Pero si nosotros esperamos a que las demás personas lo hagan, no lo van a hacer. Tan solo hasta con la vecina que no barre su patio y que toda tu basura de sus hojas, de sus árboles, tú lo tienes que barrer. ¿Por qué tenemos que ser así? Ahí empieza el punitivismo, porque juzgamos, decimos, pero que no quede en ellos, que quede en nosotras o en nosotros, que hagamos lo que nosotros queramos. Y si está mal para otras personas, es su problema. ¿Por qué vivir lo poquito o mucho que tenemos para seguirlo peleando de esa manera? ¿A ustedes no les gustaría dar un abrazo en las prisiones? Y con mucho gusto lo voy a hacer. Si ustedes me dicen en estos momentos, ¿sabes qué? Vamos a hacer una colecta, pero nosotros queremos ir adelante, porque nosotros llevamos a quien nos ayudan. Y el abrazar, abrazos y arrancar sonrisas dentro de prisión es una experiencia maravillosa, porque entonces ustedes se lo van a llevar en el corazón. Y ustedes hicieron algo. No voy a esperar que el Estado lo haga. Tengo que hacerlo. Lo tengo que hacer. Y eso se visibiliza. Es como si trabajamos, Dina. Muchas gracias, Betty. Una pregunta más de nuestras amigas que están aquí presentes y pasamos a ir finalizando. Hay una pregunta en el chat. ¿Ok? ¿Me ayudas a leerla? Por favor, es que no puedo verla. Perdón. Sí, en el estado de San Luis Potosí, ¿hay alguna asociación donde se pueda se puedan acercar los grupos para ayudar o llevar insumos a las mujeres en situación de prisión? Eh, Nosotros estuvimos mapeando organizaciones que lamentablemente no hay. Eh, Mujeres Unidas para la Libertad es la única organización de mujeres liberadas que hace este tipo de acciones sociales, ¿no? Eh, Justo lo que queremos hacer como esta red, ¿no? A lo mejor organizarnos desde los estados y decir, ok, empezar, presionar, hacer esta red y empezar a trabajar con los centros penitenciarios. En los centros penitenciarios de los estados son menos mujeres, que sí se puede trabajar con ellos, ¿no? Nosotros estamos llevando a cabo 10 centros penitenciarios y somos solo cuatro mujeres que en sí nada más somos dos, la fundadora que soy yo y la cofundadora que es mi compañera. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces empezamos a hacer como estas pláticas, estos conversatorios y nos ponemos de acuerdo. Como pongamos una fecha, a lo mejor en el mes de agosto, podemos hacer una visita al reclusorio de San Luis Potosí, ¿no? Y decir, queremos dar productos de higiene menstrual y decirles a nuestras mujeres que no están solas, decirles a nuestras mujeres que son importantes en esta sociedad y en este país. Pero nosotras desde antes ya estamos hablando con la subsecretaría penitenciaria del Estado de México para llevar a cabo lo que es la campaña de menstruación digna dentro de prisión. Así es como empezamos. Pero necesitamos personas que a lo mejor no se pueden dar estos productos seguidos, porque pues es difícil. Toda la sociedad está dolida. Nuestro país está en llamas ahorita en este momento, ¿no? Por todo el golpeteo, por la posición, por todo, pero a final de cuentas yo les digo a las y los diputados, senadores de o nuestra Cámara Legislativa, nuestros tres poderes, yo les digo, los derechos humanos ni son de izquierda ni son de derecha, son derechos. Y quien se quiera sumar, cualquier partido, sí, sí, pero con transparencia, porque también hay que tener cuidado con el lavado de dinero, ¿no? Porque a veces nos quieren comprar de esa manera. Y los derechos humanos no son negociables. No se compran, no se venden, son derechos que nuestras mujeres privadas de su libertad tienen todo el derecho de exigirlo. Pero como no lo pueden hacer, por eso estamos nosotras y nosotros. Estamos ahí, para que nosotros podamos decirle a nuestro Estado
que todas las mujeres, todas en población de calle, porque también trabajamos con población de calle, población de mujeres migrantes, con población de trabajadoras sexuales, con población de niñas que están en reclusión, con población de mujeres con una incapacidad o con discapacidades diferentes, ¿no? Sillas de ruedas que también menstruan. ¿Y cómo llevan su menstruación en una silla de ruedas? Estamos en todo, estamos en todo menos en misa, como ya les había dicho, pero estamos, y solamente somos 4 mujeres. Ahorita lo que nosotros para tener a lo mejor eh, insumos, dinero, lo que hacemos es trabajar. Estoy haciendo aquí está, estoy haciendo estas cosas que son tapetes y alfombras para llevarlos a venta, para hacer, digamos, sorteos, para comprar medicamentos, para comprar bastones, para comprar una silla de ruedas, al igual que los muñequitos tejidos, también tenemos las máquinas para hacer eh, tazas sublimadas, playeras sublimadas, gorras sublimadas. Eso es lo que nosotros hacemos también para poder tener un poco más de solvencia económica y llevar a cabo para pagar pasajes, gasolina, el desayuno de nuestras compañeras. O sea, Dios nos ha dado la oportunidad como de tener esta capacidad de poder organizarnos. Y como les digo, no somos muchas, pero somos bien perruchas, entonces creo que lo hemos logrado. Betty, qué enseñanzas tan pesadas y tan profundas. 4 personas. ¡Wow! Y todo el trabajo que están haciendo y todo el legado y el desarrollo. A veces uno se siente a veces como que no puede o no sabe o no entiende o no hay como esa opción, pero ay, qué buena enseñanza, Betty, de todo lo que están haciendo, de todas las mujeres que estás acompañando. Y a mí de verdad, de manera personal, se queda una tarea para cumplir, em, una estafeta también para tratar de, aquí en mi estado, a lo mejor no puedo viajar a tantos, pero empezar aquí por San Luis Potosí, ¿verdad? Sí, Eh, sí. De hecho, si es así, yo me dirijo a la Secretaría Penitenciaria para empezar a incidir que investigar cómo se llama la prisión de las mujeres, en qué lugar está, eh, tener los contactos de la Subsecretaría Penitenciaria de San Luis Potosí, y desde allá nosotros podemos organizarnos, hacer esta colecta de insumos, ver cuántas mujeres son las que hay, acercarnos a derechos humanos, decir que queremos que se nos acompañe a ujú, dar estas toallas femeninas, porque estamos presionando o fortaleciendo lo que es una menstruación digna dentro de prisión. Un derecho visibiliza otros derechos y una menstruación no, y menstruar no es un delito. Entonces, hacer todo esto, incidencia. Entonces, en lo cual ellos van a decir, para quedar bien, y todo van a decir, sí, cuántas van a entrar, cuándo van a entrar. Entonces, hagamos como esta campaña, hagámosla, y yo me voy hasta allá y me puedo quedar un mes para poder hacer como un llamado a la sociedad, ¿no? Un llamado a decir, dejemos de, de, de culpar, dejemos de hacer, mejor hacer el cambio primero nosotros como ciudadanos, porque tenemos que hacer primero nosotros cambio, no estar señalando a quienes ya por alguna situación están en prisión. Ya pasó. El primer, el primer caso en la historia del ser humano de una eh, injusticia fue el de Jesucristo. Y lo acabamos de pasar en Semana Santa, que fue detención ilegal, arbitraria, carpeta falsa, tortura, testigos falsos, ¿sí? Y una sentencia injusta, porque mataron a Jesucristo. Pero ahí sí no lo juzgamos a él, ahí hasta ujú, nos presionamos y decimos, pobrecito, ¿no? ujú. Pero fue la primera en la historia. Pensemos en que cada vez que alguien está en prisión
Fue igual, hay muchos, tenemos historias de injusticias. Entonces, tenemos que primero cambiar nosotros como esta mentalidad, dejar, ya pasó. Dice la posición que hablamos del pasado y que no terminamos de hablar del pasado. Oigan, discúlpeme, en su pasado fui encarcelada y yo quería tener un juicio justo. Y no solamente se me llevaron a mí, se llevaron a mi hijo menor. En ese sentido, a mi hijo mayor de 19 años, que lejos de tener una reinserción social efectiva, mi hijo salió con un consumo de droga y que hasta la fecha sigo pagando este daño colateral. Entonces, ¿no les gusta que hable del pasado? Discúlpenme, pero sí es necesario para que no se vuelvan a cometer los errores, ¿no? Y sigamos avanzando en el tema, evolucionando los derechos humanos de las y los ciudadanos de este país, en todos los aspectos. Entonces, creo que es importante. Betty, vamos a seguir en contacto eh, para elaborar algo para acá, para San Luis y tener entretejido con Mujeres Unidas por la Libertad. Eh, Hay legado y futuro del movimiento. Para cerrar con un mensaje comunitario, en este espacio virtual hay personas que trabajan en acompañamiento comunitario, estudiantes, familiares de mujeres privadas de libertad y también quizá mujeres que han estado presas en algún momento nos escuchen en la grabación. ¿Qué mensaje o llamado nos dejarías para que no perdamos la fuerza ni la esperanza, ni que pensemos que es un trabajo para ricos o para gente que tiene, sino para nosotros de a pie, ¿no? Trabajadores, obreros, amos, amas de casa, estudiantes. ¿Qué mensaje nos dejas para seguir teniendo fuerza y esperanza y elaborar proyecto y programa conjunto? Pues bueno, aquí lo que yo voy a decir es que tenemos un poder judicial que criminaliza las necesidades, sentencian el hambre y condenan a la ignorancia. Porque si Mm. supiéramos también nuestras leyes, nos defenderíamos desde el momento en que hay una detención ilegal y arbitraria. También es importante que no solamente nos escuchemos con los oídos, sino que nos escuchemos con los ojos y que nos escuchemos con el corazón. Nadie, absolutamente nadie, nace siendo criminal o delincuente. Y Ujú. las que ya están dentro o están dentro de prisión son seres humanos. Tenemos que trabajar en conjunto, ser conscientes y sensibles porque el día de mañana cualquier mujer de nuestro hogar puede estar en prisión por un delito que no cometió. Y el que sí y si porque sí lo cometió es porque no le dimos una atención a nuestro estado mental, ¿no? Y emocional. Tenemos que trabajar entrelazados, mirarnos como lo que somos, como hermanos, como hermanas, porque es lo que se necesita. No podemos permitir que ya haya tanta división, de que unos les van a la derecha, otros a la izquierda, otros a no sé dónde, ¿no? A final de cuentas, creo que los derechos humanos no son negociables, los derechos humanos se aplican, pero también va desde como desde la sociedad, desde las niñas, niños, adolescentes, ¿no? En que se les pueda formar a no juzgar y no a señalar, que nuestro Estado deje de ser punitivo, porque si el juez juzga, que es uno menos que juzga, pero nos hemos convertido nosotros como los peores jueces y no puede ser así, ¿no? Entonces creo que la humanidad ante todo, para que podamos hacer una sinergia, para hacer una coadyuvancia y poder trabajar en conjunto. Y, y créanme que si recibimos o no recibimos premios o recibimos reconocimientos, el reconocimiento es para aquella población que ha sido olvidada, silenciada desde muchísimo tiempo. Entonces, cada vez que nosotros pensemos en una mujer privada de su libertad, pensemos en nuestra madre, en nuestra hermana, en nuestras hijas, nietas, que no queremos que le pasen lo mismo. Esto creo que el abrazar abrazos y arrancar sonrisas dentro de prisión, para mí en lo personal, ha sido mi fortaleza de vida.
para seguir adelante. Y también esto es a nombre de mi amiga Claudia y de todas las personas que han fallecido, todas las mujeres que han fallecido en esta lucha de justicia y libertad. Eti, muchas gracias por el espacio, el tiempo, el esfuerzo en memoria de todas ellas, de Carolina, de Claudia, de Adriana, de Betty. Eh, Estamos muy agradecidos y ¿quieres dejarnos algunos redes donde te podamos seguir contactando a las personas que te escuchan en el video en otro momento? Yo tengo las tuyas, gracias, pero en caso de que alguien nos escuche para que se contacte contigo. Sí, en Facebook estamos como Mujeres Unidas por la Libertad, AC. En TikTok estamos, digo, en Instagram estaban como mets.mul. Y en X estamos con unidas-la. Y en TikTok, la verdad no me acuerdo. eh, pero, y sobre todo, pues también tenemos nuestra página web, que lo pueden ahí googlear, Mujeres Unidas por la Libertad, y salen inmediatamente, salimos ahí. Ahí pueden mandarnos mensajes y todo. Y pues también, si hacer trabajos, por ejemplo, como le digo, de este trabajo de elaboración de tapetes y alfombras, son personalizadas. Igual que pueden hacer, ¿no? Envíos y cosas para que necesitamos comprar medicamentos para las mujeres que están en sillas de ruedas, todo esto, ¿no? Creo que hagamos una sinergia, de verdad. Y muchísimas gracias, David, porque lo que no se cuenta no existe y se tiene que decir, se tiene que hablar Ujú. sin miedo. No podemos vivir ya en el miedo. A final de cuentas, creo que hemos pasado muchísimas cosas y en el 2020 nos marcó una historia. Salimos adelante con lo del COVID. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué perder el tiempo en lo que no tiene importancia? Mejor lo que sí tiene importancia. Salvemos desde nuestras trincheras, desde nuestros hogares, la dignidad de toda la población de nuestro país. Gracias, Betty. Muchas gracias. Nos despedimos y ¿hay alguna palabra que alguien quisiera compartir para finalizar? ¿Alguien que quisiera estar aquí en el espacio con vos? Si no, nos despedimos. Ustedes me dicen. Yo solo quiero confirmar que si Betty Maldonado no va a la iglesia es porque no la necesita. Este, la organización de Betty es su iglesia, su red de apoyo es su iglesia y Dios lo sabe. Y, y como lectora de la Biblia, como pastora, los relatos de Betty siempre me llevaron a algún pasaje bíblico, principalmente en el que Jesús reivindicaba lo corto que nos queda el gobierno, lo corto que nos queda el sistema, lo mucho que nos queda debiendo y por lo tanto la revolución que implica la fe, la revolución que implica el cristianismo, no le hubieran dado cuello si solo estuviera hablando de florecitas y de quererse unos a otros y de olvidar y perdonar la labor de Betty, de su organización, es una labor eclesial en la que la iglesia igual quedamos corta y, y yo espero que pueda tener esa seguridad, esa confianza de que no necesita la estructura eclesial porque ella es una estructura eclesial, este, y me parece muy, muy poderoso y una carga también muy, muy pesada. Siempre me quedo con la duda de cuáles son las herramientas de las que echa mano para que la vida siga teniendo algo de sabor en medio de tanto sinsabor, pero no pude preguntar, me quedo callada y me quedo pensando en todos aquellos pasajes crudos de la Biblia que están allí para que recordemos que una cosa es cómo debería ser el sistema, Proverbios, y cómo en realidad es Eclesiastés. Y te agradezco mucho, Betty, por acercarnos tu iglesia, tu fe. Estoy en shock. No, pues muchísimas gracias, Lisa. También Karina, Dina, David, de verdad, muchísimas gracias por escuchar todo esto, porque ustedes me sanan.
ustedes me sanan, es, el hablar es sanar y eso me fortalece para no, que en su momento sí tuve el coraje, el odio, el rencor en esos lugares, pero al hablar me sana mi corazón. Y yo sé que yo le digo a mis hijas, ¿no? A mis hijos, que ustedes, yo así, ¿no? Les digo, ustedes tienen mamá para rato. Estoy en el quinto piso, departamento 9 y ya me lo voy a cumplir los 60, ¿no? Le digo, pero voy a vivir hasta los 102 años y así me van a tener que cuidar y todo, ¿no? Mm. Y yo no sé, creo que Dios me dio la oportunidad de vivir después de que lo intenté 3 veces de no quererlo hacer. Sin embargo, me salvó mi lápiz labial rojo carmín, que siempre llevo uno en mi bolsa, es mi fortaleza. Y sobre todo, el ser escuchada me sana para seguir adelante y fortalecerme desde dentro, que no estoy sola, que no estamos solas y que podemos seguir adelante. ¿Eh? Entonces, muchísimas gracias, se los agradezco muchísimo. Karina quiere hacer una pregunta. Adelante, Cari. No es una pregunta, Betty. Ah, Simplemente darte las gracias. Gracias por toda tu ternura. Gracias por tus palabras. Y desde acá te abrazamos y te damos muchas gracias por ser el evangelio vivo que eres y porque la asociación también es esa buena nueva, en donde tú nos abrazas también a nosotros y a nosotros. Gracias. muchísimas gracias y abracémonos todos. El mundo sería feliz si todo el mundo se abrazara. Empecemos a hacer de nosotras. Y la tarea es, para ustedes, es salir a la calle, hacer una torta del Chavo del Ocho y entregársela a quien pase o a quien lo necesite, debajo de un puente, en una esquina, en que no tiene que comer. Y eso nos va a llenar de fe y de esperanza, porque el mundo se puede cambiar con amor. Así se puede hacer. Yo estoy segura que lo vamos a lograr. Hacer estas redes de apoyo. Y verán, yo tengo 11 perros que los veo en la calle y los levanto y me los llevo a mi casa. Y, y vienen y vienen los colibríes a mi casa también. Entonces, pues tengo que trabajar para ellos, ¿no? Croquetas, miel y todo. Entonces, creo que los perritos han llegado a mí. eh, y eso que no me gustan los perros, me gustan más los gatos, pero tengo 11 perros. En la oficina hay 11 perros. Todos son de calle. Que les decimos, los encontramos en la calle, súbete al carro y no los traemos. Y son felices, porque ellos sí no tienen nadie que nos cuide. No, ellos sí dependen de un ser humano. Un gato no, el gato es más autónomo. Y nosotros como seres humanos somos más autónomos. Pero el cielo nos ha cubierto de muchas maravillas y muchas bendiciones. Entonces, pues, trabajemos en conjunto. Si quieren hacer una colecta o algo, pues pueden hacerlo pues en un flyer, ¿no? Y lo podemos lograr. Y si no, es para cualquier comunidad, que todo lo necesita. Betty, te agradecemos mucho que nos acompañes, nos enseñes, nos compartas de tu corazón profundo y de toda esta labor que no queda en saco vacío. Como dijo Lisa, como dijo Karina, Dina, eh, estamos impactados por todo lo que estás haciendo y que no quede tampoco acá sin crear este lazo profundo contigo, con las mujeres, con los espacios con los que estás trabajando. Sí. Nos No, despedimos. no seamos como el Estado, Ajá, omisos indolentes. No, no echemos en saco roto, no lo sí, echemos. Entonces, si no, pues entonces, ¿para qué le exigimos al Estado si también nosotros vamos a hacer igual? Entonces, no, seamos mejor. Alguien tiene que hacerlo mucho mejor y somos nosotros. Entonces, estoy a sus órdenes y ya si ustedes organizan algo, con mucho gusto. Me voy a San Luis Potosí y hacemos una rebambaramba de una ola de solidaridades. excelente.
Vamos a estar en contacto, Betty. Muchas gracias por todo tu tiempo, tu espacio, tu esfuerzo y estamos en contacto. No salimos solas, no saliste sola, no nos dejas solos. Comunidad, dignidad, ternura, resistencia y resiliencia para una segunda oportunidad. Nos estamos en contacto, Betty. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Ah, luego, gracias. hasta la próxima. Gracias. Muchos corazones para que se den cuenta que ustedes Muchas gracias. son seres humanos maravillosos. Gracias, Betty.